Bienvenidos. Ayer nomás anunciaba que hoy evaluaríamos los 6 meses que decía. Que hoy evaluaríamos los 3 años del presidente Noboa. Quise decir los 6 meses. Pero mi equivocación resultó reveladora. Pues esa es la sensación que algunos tenemos por la diversidad, variedad, complejidad, intensidad y sobre todo la violencia de hechos a los que nos hemos expuesto los ecuatorianos en apenas un semestre. Para evaluar tan breve periodo, entonces, hay que comparar lo prometido por el presidente Noboa con la crisis que lo obligó a un aterrizaje forzoso en la realidad. Economía en soletas, país tomado por el narcotráfico y justicia secuestrada por el crimen organizado, junto con sus socios políticos cuyos operadores fueron cayendo uno tras uno, casi todos, tras las investigaciones de la Fiscalía. No bastó el estado de excepción ni declarar conflicto armado interno o identificar 22 grupos terroristas para lograr algo de gobernabilidad. Ni siquiera ganar en 9 de las 11 preguntas de la consulta con el sí. ¿Evitó eso la caída en la aceptación del presidente? No. Fue del 83% al 59% en apenas 2 meses. ¿Cómo evitar su derrumbe y lograr su ascenso? Es lo que hablaremos en los próximos 60 minutos con Ramiro Cepeda y Andrea Endara en el set. Desde Exteriores, Dora Ordóñez, Cuenca, Alejandro Zavala, Quito. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Les recuerdo que estamos por Facebook y YouTube de Vera a su manera. En Extreme TV Cable es canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo allá en mi tierra. Además, María Clara. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a esta hora es mayor a 40.000. En cuanto a radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 en Manabí. La Bonita del centro del país, 89.3 también, Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y pronto, en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital. Pronto es desde el lunes, 22 horas. Entremos en materia ahora sí, María Clara. Y como lo dijimos al principio, nada mejor que una evaluación de estos 6 meses del presidente Daniel Noboa, contrastando lo que prometió con lo que ha hecho. El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte, la real y la política. Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo. Pocos pensaban que tenía posibilidades. El resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Hay algo que tengo muy claro.
Y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. Bien, bienvenida Andrea Endara, politóloga y académica, catedrática de la Universidad Casagrande, junto a ella Ramiro Cepeda, quien es analista de Radio I-99 FM en Guayaquil y además editor de libros. Promotor cultural diría también, gracias a él disfruté de maravillosos encuentros con Alberto Cortés y Facundo Cabral. Hoy es su fecha de nacimiento este último, con quien él tenía extraordinaria amistad. Quiero proponerles, antes de analizar ese fragmento, comenzar con una cosa muy puntual. Entre los errores cometidos por Noboa, el principal y por qué, y entre los aciertos, el principal y por qué. Andrea. El principal error, el ego. ¿Por qué? Porque abusa de su juventud y de estas ganas de querer hacer un cambio y no escucha. El principal acierto, diría que los primeros meses con el estado de excepción. En el mismo orden, Ramiro. Primer acierto, la incursión a la embajada, y primer error, la incursión a la embajada. ¿Por qué cada uno y cada cosa? ¿Por qué lo mismo? Porque un golpe de efecto político fue la incursión a la embajada y un error diplomático, la incursión a la embajada, que todavía no vemos el desastre que nos puede causar, pero nos va a causar un desastre. Flor Ordóñez nos acompaña desde Cuenca, bienvenida. Para empezar, lo mismo, el mayor error, ¿y por qué? Y el mayor acierto, ¿y por qué? Adelante. Dora, ¿no le escucho? Dora, no sé si no prendió el micrófono. No prendió el micrófono, no le escucho. El micrófono está apagado. ¿Ya? No le escucho. ¿Micrófono? No, tenemos un problema de audio. Ahí, Lía, me lo resuelves. Hasta tanto. Vuelvo a lo que sí desarrolló el presidente. ¿Ves una visión renovada y joven? No. ¿Ves que se acabó el ánimo de revancha? No. ¿Por qué? Porque yo en algún momento te dije que hablábamos de un nuevo y un viejo Ecuador y él nos vendió un nuevo Ecuador, pero estamos volviendo a ese viejo Ecuador del revanchismo, de irme contra mi enemigo sin tener una razón válida, sino para poder prevalecer, para que pueda prevalecer mi popularidad. ¿Ves reducción de la violencia? No. ¿Y atacándose el desempleo? Tampoco. Lo último, si verás las reformas, porque consiguió 5 leyes pasadas en la Asamblea. ¿Y? Pero esas leyes no se han hecho efectivas y dinamitó todos sus puentes políticos para, no sabemos realmente qué exactamente, quizás quiere llegar a las presidenciales con una bancada fuerte, pero en el momento la tiene compleja en la Asamblea. Ok, Ramiro, los mismos 5 aspectos que destacó el presidente en esa parte de la intervención, ¿cómo los evalúas en tu caso? A ver, el presidente no es vengativo, pero el que se la hace se la paga. El presidente no tiene líneas rojas. La única línea roja que tiene es que no tiene línea roja. Por tanto, puede negociar lo que sea y con quien sea a cambio de lo que necesita. Las 5 leyes puede que... No tener líneas rojas es muy grave. Es ser sin Dios y sin ley. No tener un concepto ético tras lo cual vulneras o no vulneras un principio. A ver, es que saquemos una parte. No tienes líneas rojas quiere decir que cuando llega algo en lo que no puedes negociar, no negocio. Pero no es que la pones, por aquí no voy a transitar. Bien aclarado. Porque, por ejemplo, lo de la no impunidad fue una línea roja de él cuando lo quisieron forzar a eso. Claro, no me la pidas. O sea, si no me la pides no hay problema. Y si me la pides, no te la doy. ¿Ves reducción de la violencia? Psicológicamente sí. Ataque al desempleo. Psicológicamente sí. Ok. ¿Le reconoces reformas impulsadas en la Asamblea? Le reconozco que no le tuvo miedo al pacto que Lazo le tuvo miedo. Dora Ordóñez, restablecimos la comunicación, espero que esta vez con éxito. Vamos en el mismo orden. Lo primero que quiero, antes de esta evaluación inicial que han hecho los panelistas, es su definición sobre el primer error y por qué, o el mayor error, y el mayor acierto y por qué. Bienvenida.
Gracias, buenas tardes. El principal, cierto, sin duda, es el manejo de la crisis securitaria, ¿no? Es decir, la gestión de la crisis de seguridad de hace algunos años. Y el principal error, lamentablemente, es la política económica y la subida de la vida. Ok, sobre los otros 3 puntos, él habló de una política renovada y joven, de que van a acabarse las revanchas, de que ha empezado la reducción, para reducir la violencia eran promesas, de que atacará el desempleo y de que hará reformas legales. ¿Cuál es su evaluación en ese caso? Bueno, creo que ha tenido algunos aciertos de carácter político. Carlos, evalúa una administración de 4 años, solo 6 meses, muy compleja. Sin embargo, si tenemos una concepción de la gestión que ha tenido, yo creo que también en la lucha contra la corrupción y la diferencia de los tipos de delincuencia organizada ha sido bastante positivo también. Sin embargo, en lo que tiene que ver con política económica, creo que hay algunas que necesitan implementarse de manera adecuada. En lo que se refiere a liderazgo, a mí me parece que es un liderazgo que tiene aceptación. Estamos aprendiendo a otro momento de creación política y los indicadores y las encuestas le dan un resultado favorable hasta ahora. Gracias, doctora. Tengo todavía intermitencias de audio. Mientras retornamos al resto de la rutina, vamos a ver si las podemos arreglar. Realmente me disculpo por lo molestoso que debe ser para los receptores esta intermitencia, para llamarle de la manera que no quisiera. Él se ha referido también, o se refirió en el discurso inaugural, a que es de una generación nueva o algo así, María Clara. Revisemos precisamente ahora un segundo aspecto del mensaje presidencial que duró 7 minutos y medio para proseguir en este proceso de comparar cuánto trecho ha existido del dicho al hecho. Para muchos soy una generación distinta. Si hay algo distinto en mí es que me gusta planificar, ponernos objetivos y medir todo para ver los avances. A todas las naciones amigas aquí presentes, gracias por su paciencia y habernos acompañado en este momento tan particular de nuestra historia. Les extendemos nuestra mano amiga, sin condiciones, pero les pediremos su apoyo, porque muchas de nuestras luchas son las luchas de todos. Aquellos que busquen atraparme en viejos esquemas fracasarán. Les pido su apoyo, les pido que sumemos esfuerzos. El anti tiene un techo y el pro es infinito. Dejemos los viejos esquemas políticos y concentrémonos en resolver los grandes problemas que aquejan al Ecuador. Siempre fui optimista, siempre he creído en el Ecuador y juntos romperemos rígidos esquemas para adaptarnos y progresar. Qué esperanzador discurso. ¿Fueron así las realizaciones? Lamentablemente no. Vimos un presidente que empezó con muchos bríos, que al principio con la declaratoria de estado de excepción logró bajar momentáneamente las cifras de inseguridad, y yo en algún momento te decía, Carlos, pero esta paz es aparente, y hoy se comprueba que esa paz fue aparente. Todos los días nos levantamos con balaceras, con masacres. ¿Razón? Razón que ya no puede tener a los militares completamente en la calle, porque ya no estamos bajo un estado de excepción. ¿Pero hay plan Fénix? Yo no lo veo. No hay hay mucho secretismo alrededor de este plan. No hay por lo menos una hoja de ruta que me diga, por aquí va a ir. ¿Qué tal ese concepto de el anti tiene techo, el pro no? Suena lindo, comunicacionalmente suena maravilloso, pero en las acciones, que es lo que él debe demostrar, hemos visto cómo está volviendo esa vieja política, hace al anti, cualquier cosa que es anti-Noboa, entonces está mal. ¿Expresada en qué, por ejemplo? ¿O en casos como cuáles? Casos como construye, casos como más allá de los problemas internos que él tenga con su vicepresidenta. ¿No ha dejado entonces los viejos esquemas, como dice? Aparentemente no. Y por último, ¿lo sientes optimista? No. Creo que se está dando cuenta en el gran trabajo que se metió y quizás no había dimensionado qué tan fuerte iba a ser
la batalla. Sobre los mismos 5 puntos, Ramiro. Vamos, presidente, cuando emitió el decreto dándole el paraguas a las Fuerzas Armadas para incursionar directamente, él dijo, yo soy responsable. Es lo que querían las Fuerzas Armadas. Y eso es un acto de valentía. El presidente se la jugó. Le dijo, el pecho legal de cualquier acción internacional es contra mí, no contra las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no lo hicieron antes los que estuvieron en el mismo cargo? Preguntarle a ellos. Presidente, en su discurso, un hombre de pocas palabras, sí, de realizaciones, es un hombre, ¿sabe qué? Sin límites. Es un hombre que no lo puedes catalogar. Él no sabes cómo va a reaccionar en algo. Otra vez, es sin límites, es peligroso. Un jefe de Estado tiene que tenerlos. El domingo pasado nomás le decía aquí al alcalde de Guayaquil que tiene que entender la diferencia, guardando las distancias, entre ser vicepresidente de Barcelona y alcalde de Guayaquil, porque él reivindicaba la autenticidad como su mayor valor, pero en algún rato explotar en aras de la autenticidad afecta su conducción de la ciudad. ¿Ve un fenómeno parecido en Daniel Noboa? A ver, él cuando yo digo sin límites, es un hombre que primero el escenario que él tiene es amplísimo. Entonces él ve todo el horizonte y si se tiene que jugar en un sinsentido con tal de que eso le dé un rédito, se va a jugar en ese sinsentido. Es decir, como fue la toma de la embajada. ¿Rompe los esquemas democráticos? ¿A qué presidente se le hubiera ocurrido meterse en su sano juicio a una embajada? Hagamos una pregunta al revés. ¿Dónde estaríamos nosotros y el gobierno ahora si no se hubiese metido y Glass jugaba? Por supuesto, que Entonces, hubiéramos quedado mal como quedamos con doña María de los Ángeles. No solo quedado mal, o sea, el gobierno tal vez no existiría si habría comprobado que existía lo que nunca hubo, que es un pacto para la impunidad, estaría desestabilizado y el país incendiado. Estamos entonces justificando el rompimiento de la ley y lo que tú me criticabas de que es sin límites y eso es peligroso, hoy tú lo alegas que ese sin Qué límites buena precisión. le ha jugado a su favor. Y es exactamente como describes. Yo creo que por sobre la legalidad está la justicia, lo dije. Y que esto siendo ilegal y atentatorio contra el principio internacional es a lo correcto. Por último, primero respondamos a nuestra obligación interna y luego nos arreglamos con la externa. Y en eso soy un admirador de Bukele. Espero que le termine yendo bien, porque ha comenzado muy bien. Ese solo tema es motivo de otro programa y otra discusión, porque ciertamente es una puerta abierta muy peligrosa. Hoy la puedes interpretar para lo que yo llamo lo correcto. Mañana me dicen, ¿puede ser contra ti? Por ejemplo, María Clara. El presidente Daniel Noboa en su discurso inaugural invitó a todos a combatir por causas como estas. Los invito a todos a trabajar en conjunto para acabar con el enemigo en común, la violencia y la miseria. El éxito no es haber llegado aquí, sino que en el día que nos toque marchar, tener el respeto y el cariño de la mayoría de los ecuatorianos. Ese éxito solo va a ocurrir si nos unimos. Otra vez 3 elementos, Andrea. Uno, ¿siente usted que ha trabajado en conjunto la sociedad para combatir la violencia y la pobreza? ¿El gobierno no se ha sabido procurar apoyo de todo el Estado o el Estado le ha fallado al gobierno en ese apoyo? Yo te diría que a medias. Tenemos muchos intentos por parte de la empresa privada, de organismos no gubernamentales que quieren colaborar, pero, y a pesar de que el gobierno está tratando de articular, también ese secretismo que lo envuelve no permite del todo articular esas acciones necesarias para luchar contra la violencia. ¿En acciones como qué ves el secretismo? El Plan Fénix. Solo tenemos un logo, pero no sabemos exactamente qué es. Okay, ¿no crees que la estrategia no se debe revelar sino aplicar? Una cosa es no revelar la estrategia, que completamente de acuerdo. Otra cosa es no decirme por lo menos los parámetros o en tanto tiempo voy a reducir tanto. No lo sabemos, no hay una hoja de ruta clara de en qué queremos trabajar o cómo lo vamos a hacer, más allá de pasar de estado de excepción en estado de excepción, que se parece ya a otro presidente que recién salió. Sobre dos mismos elementos, Ramiro. Pregunto, ¿hay hoja de ruta? Yo dudo de que haya hoja de ruta. Yo creo que van trabajando de emoción en emoción y de decisión en decisión.
Yo he catalogado al presidente que es un hombre que trabaja de acuerdo a golpes de efecto. Efecto 1, efecto 2, le funcionan. Igual en la seguridad. No maneja ni siquiera escenario. Antes de dar el golpe de efecto, preguntarse, ok, vamos a tomar esta acción, evaluemos los 3 escenarios posibles, alto, medio y bajo, y en cada uno, cómo reaccionaríamos de 3 maneras distintas según las reacciones que hay. ¿No ves planificación? ¿No ves una cosa es que haya tecnoprocesamiento político que se llama el gobierno? Puede haber, en este escenario que pasa 1, 2 y 3. Ya, pero no hay el escenario que viene después y que viene después. Si este sale así, esto viene después, y si esto sale así, no hay una interrelación. Terminamos entonces este resultado nos provoca crear otro plan. Eso se llama improvisación. Y les aporto un elemento que me dieron aquí los 2 secretarios de información. El 1, y esta es la interpretación, aunque no le dijeron esas palabras. Roberto Izurieta dijo que él es el hombre más informado que todo el equipo. Y la segunda, que tiene una inteligencia privilegiada en su rapidez y procesamiento mental. Y que a un hombre así es difícil discutirle y objetarle, que todo lo que te toca es seguirlo. Y luego le pregunté una cosa parecida a Irene Vélez Froment, y me dijo, lo que nosotros tenemos que hacer es ejecutar lo que él tiene planeado, podemos advertir, pulir, discrepar, pero está claro que la línea para todo la pone él. ¿Eso es correcto o no? Peligroso. Es peligroso porque nosotros, como individuos, no tenemos toda la información. Por algo yo tengo asesores, por algo tengo un gabinete ministerial que, en teoría, hay algunas excepciones que ya he mencionado en otros momentos, son expertos en la materia. No me dijeron, para ser preciso, Roberto Izurieta, que tenía toda la información. Lo que dijo es que sabe más que todos en conjunto de tu tema y de otros temas. Si sabes más que el ministro, que es el experto, y sabes más que mis asesores, entonces yo ¿para qué estoy como ministro? ¿Para qué estoy como asesor? Ok. ¿Cómo se debe manejar un equipo? ¿Cómo se debe manejar el equipo con un presidente así? Con respeto y consiguiendo un buen equipo. ¿No lo tiene? Cuando digo respeto, es que sus ministros no le tengan miedo de decirle que no o este es el camino. ¿Usted siente que le tienen miedo? Por supuesto. Dame un caso. La ministra que se fue, la ministra de, ¿cómo se llama? De Medio Ambiente. De Fritzi. Ya, la que sacó el tema. O sea, dime que un ministro bien parado no le dice a su presidente, ¿sabe qué, presidente? Este tema no va. Bien. Hemos analizado aspectos fascinantes, unos de forma, otros de fondo, todos muy útiles y reveladores para entender algo de estos primeros 6 meses. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque veremos más opiniones, entre ellas la de Rafael Cuesta y la de Jorge Peñafiel. El tiempo de explicaciones y pretextos para el gobierno terminó. Empieza la etapa de ajustes, rectificaciones, renovación y verdadero cambio. O lo cambiarán a él en 9 meses. Y lo urgente está en la seguridad, la economía y la gestión. Mañana va a estar aquí la asambleísta que ha propuesto sancionar a Pamela Aguirre en la asamblea. El viernes haremos un segundo capítulo de que es para analizar los primeros 6 meses, pero será para analizar el mensaje presidencial. Ya les diré quiénes van a acompañarnos en el panel. Ahora me toca recordarles que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV, pero 48 horas después y a las 6 de la mañana. En el periódico digital Ecuador en Vivo sacan un resumen en su portal de noticias y página principal de este espacio, apenas concluye. Y en cuanto a Macro Digital. En Macro Digital no solo salimos en Estados Unidos, en Ecuador, la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver por las siguientes cable operadores. Supercable Macará, Canal 48 en SD y 15.6 en HD en la provincia de Loja. Colorados Visión, Canal 5 en SD y 45.4 en HD en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Once Play, Canal 18 en todo el Ecuador y Galápagos. Valle Visión Play en la ciudad de Quito y CNT Play en todo el Ecuador y Galápagos también. Nos reclamaron una radio en el oriente, Nina Radio, 104.7 FM, Puyo. El reprise al día siguiente, 13 horas. Retomemos el tema, María Clara.
Y lo hacemos viendo que nada más ayer Carlos Vera le consultaba al asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, en su programa Del Día a la Noche de Radio Centro, sobre su evaluación de los últimos 6 meses del gobierno de Daniel Noboa. Cumple, presidente, 6 meses de gobierno. Le estamos preguntando a los ciudadanos que lo califiquen sobre 100 y que nos expliquen por qué. ¿Podría contestar usted esa pregunta? Claro que sí, Carlos. Yo creo que el presidente de la República ha tenido aciertos y ha tenido muchos errores. Entre los aciertos, evidentemente, está el combate y la declaratoria de guerra que ha emitido en contra del crimen organizado, pero no ha sido suficiente. Ha fallado en muchos elementos, en el manejo económico, en el manejo del empleo, en el mensaje también que tiene que dar desde la presidencia de la República al país y a la ciudadanía. Si me pregunta en puntaje, yo le daría un 55% al presidente, sobre 100. Al final les voy a pedir la misma calificación y el motivo, pero lo puse a Andrea. Yo tengo un conflicto con ella. A veces le digo usted, que es como debo tratar a invitados, a veces le digo tú, me voy a ir por el tú, ¿ya? Tú mencionaste en el primer bloque que él ha tenido una actitud del presidente de venganza con Construye. ¿En qué sentido y por qué? Se ha dedicado a hablar con diferentes epítetos, como un Pokémon, por ejemplo, contra su líder. Fue uno de los principales en estar de acuerdo con la eliminación de Construye como partido, y tuvimos estos dimes y diretes de que era una orden directa del presidente. Y si eso fue así, porque no lo sabemos, es lo que yo te decía, que estamos volviendo a esa vieja política, que es lo que me incomoda, entonces busco la forma de eliminarlo. Y se relaciona también con lo que está pasando con la vicepresidenta. Ya, ¿un presidente no se puede defender entonces de las críticas? Un presidente puede defenderse de las críticas, pero no al momento de defenderse de las críticas aparecen así, por arte de magia, acciones que afectan justamente al que lo está criticando. Entonces, ¿el Ejecutivo está metiendo manos en otras áreas del Estado a cuenta de concretar ese rechazo, esa venganza, ese reproche? ¿Y cuándo no ha sido así? ¿Acaso está haciendo algo nuevo? ¿Lo han hecho todos los presidentes? O dígame uno que no lo ha hecho. Y por haber sido siempre así, ¿está bien que lo aceptemos? Eso es gobernar. Gobernar es hacer lo que se debe de hacer para mantenerte en el poder. Eso es gobernar, aunque le suene mal a todo el mundo. Tanto como hacer llamar al TC y decirle, ¿saben qué? Denle de baja a esta organización. ¿Y quién no lo ha hecho? Ok. Lo que pasa es que nadie lo ha dicho, nadie lo reconoce, nadie esto. Ahora negamos todas las cosas. Pero se ha hecho toda la vida. Ya. Alejandro Zavala, si has estado escuchando, bienvenido. Como no estuviste en el primer bloque, quiero que empecemos por la rutina que ahí tomamos y luego entremos a este bloque. Mayor de Noboa. ¿Y por qué? Y este trato con los críticos y opositores. Bienvenido. Hola Carlos, buenas noches. Yo quisiera decir básicamente 3 cosas. El manejo del presidente, sobre todo en la parte política, ha tenido la finura de un cirujano de tórax. En el aspecto comunicacional ha cambiado absolutamente el paradigma de la comunicación. Y en el tema de liderazgo tiene 60 puntos bien puestos que no los tiene casi nadie. Ayer salía el dato de que es el presidente mejor puntuado de Sudamérica. Me parece que esos 3 elementos han hecho que tengamos un presidente muy fuerte desde lo político, desde lo comunicacional y sobre todo que ha impuesto un estilo de liderazgo que está cambiando la forma de ver en los líderes en Latinoamérica y sobre todo en el Ecuador. Alejandro, ese cirujano que ha extirpado, al cual tú describes como un manejo muy fino. Sobre todo, y mira, lo esencial para mí, no ha extirpado el cáncer que significó la oposición política para el gobierno anterior. Ha extirpado la asamblea, que fue un constante ponedor de zancadillas, de tropiezos, tratar de sacar al presidente. Bueno, el tipo logró 5 proyectos de ley, meterle de uno por uno. Empezó con un bloque de 14, ahora tiene 34. A los rivales políticos prácticamente no le han hecho cosquillas, Carlos. Es que es increíble, no les llegan a los talones. Entonces, todas estas cosas lo ha hecho con la finura de un cirujano y ha logrado algo que Lazo no pudo, que es contener a la oposición de una manera tranquila. El tipo debe dormir a pierna suelta. ¿A qué llamas tú romper paradigmas de la comunicación?
Carlos, es exactamente lo que yo llamo la antiestrategia de comunicación. Cuando tú tienes un cliente, por ejemplo, los consultores, le decimos, anda a los grandes medios, anda con los grandes periodistas, lúcete en los canales, en las radios. Bueno, el tipo no va para nada a los grandes medios de comunicación. Cuando va muy poco. Fíjate lo que pasó en el conflicto armado interno. Salió el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al día siguiente el tipo fue a la radio de Yunda. O sea, una cosa que uno no entiende. Lo mismo en redes sociales. En las redes sociales te dicen, interactúa, conversa con tus seguidores, respóndele a la gente. Bueno, el tipo no responde absolutamente nada, no atiende quejas, pero para nada, no cita tweets de absolutamente nadie. O sea, es una cosa que ha cambiado la forma de manejar la comunicación. Como estábamos acostumbrados antes, no es más así. El tipo tiene paciencia y logra una conexión con sus seguidores impresionante. Ok, enseguida retornamos contigo, prosigamos con otros aspectos y propuestas para este análisis. María Clara. En este caso veremos que nuestro director, Carlos Vera, le inquirió recientemente al encuestador Álvaro Merchante en su programa del día a la noche de Radio Centro sobre algunos aspectos que llaman la atención en la actitud del país frente a lo crítico que se ha vuelto la población del gobierno. Cuando preguntamos de cara al futuro, dirías que te sientes optimista o pesimista, vemos que los que dicen que están muy o bastante optimistas de cara al futuro siempre nos han representado como mínimo el 69% de la población, y es una línea prácticamente recta que tiene un pequeño pico y un pequeño valle, pero durante 5 meses los ecuatorianos han estado muy optimistas. Estamos hablando de un gobierno que, como todos saben, es de transición, es corto, lleva escasos 6 meses de gobierno. Esta cifra ha sido superior. Esta cifra es prácticamente idéntica a la que vemos, por ejemplo, en la situación económica del país. Esta cifra, por ejemplo, en este caso llegó hasta el 40% en 17 de marzo. Pero sí que, claro, hemos tenido la subida del IVA que a la gente le afectó más al ánimo que al bolsillo, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado tuvimos los apagones, que son 2 elementos que hicieron ver de alguna manera que el país no estaba bien. Ramiro Cepeda, resumo a guisa de qué venía eso. Yo me extrañaba de que siendo tan desfavorable la descripción de la gente de la situación del país, sea tan favorable la descripción de su situación familiar. Familiarmente, el resultado de la encuesta fue positivo. Nacionalmente, sobre el país fue negativo. Y luego, a pesar de las adversidades de Noboa, había un nivel de expectativa, de optimismo, que no correspondía al diagnóstico de la propia gente, decía, que ocurría en el país y que ocurría en su familia. Si su familia estaba bien, 55-60%. El país estaba bien, apenas 35-40%. ¿Cómo explicar esa reacción o contradictoria o ambivalente medida por Comunicaliza en esa encuesta? Con un ejemplo familiar, es como cuando un padre está sin trabajo y sale todos los días a las 5 de la mañana sin desayunar y regresa a la casa con 2 panes, un litro de leche y dice, no conseguí trabajo, pero conseguí esto. Los hijos y la mujer ven, está haciendo todo lo posible, pero no lo ha conseguido. Claro, ese discurso tiene un límite. Ese discurso tiene un nivel de aguante, tiene una fecha de caducidad. Estamos todavía el primer en la semestre de luna la fecha, ¿todavía? Todavía estamos no ya en los dura 100 días para un estertores. gobierno de 4 años, en este haber sido No, 45. porque él ha trabajado con golpes de efecto y los golpes de efecto le han dado Le han prolongado es como la que viada. te meten la cabeza en el agua y te la van sacando, te meten la cabeza hasta que el momento que te alejan. Okay. En esa encuesta y los datos que yo citaba, ¿encuentras elementos contradictorios o que revelen algo especial del fenómeno que está generando Daniel Noboa? Bueno, Rafael me quitó las palabras de la boca. O sea, yo creo que la luna de miel, si bien es cierto, no se ha acabado, pero está ahí en el borde, en el límite. Y esto lo entendemos. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos crisis como la crisis energética, pero el acierto del gobierno fue el ministro Luque, que se puso en nuestros zapatos y día a día nos fue comunicando y explicando con peras y manzanas por qué estaba pasando, por qué los cortes y que pasaban en diferentes horarios todos los días. De paso, ¿hay 2 como Luque en el gobierno? No igual, así, jóvenes, tecnócratas, eficientes, no estridentes. ¿Hay 2? No. Ok, qué grave. Alejandro, tú eres un especialista como consultor político también en analizar encuestas. Y destacabas que hoy es el presidente con mejor aceptación con Sudamérica, 60%.
¿Cómo entender que el liderazgo que has resaltado te haya permitido caer en 2 meses de 83% a 60% y esté en una línea que siga siendo descendente? Bueno, es fácil explicarlo del 80% porque es una cosa absolutamente inusual que tenga todo este porcentaje. Normalmente se llega a lo que le pasó a Lazo, llegó a 75% y lo normal es que se estabilice 15 puntos. El problema es que 15 puntos de abajo, digo, entre los 60. Correcto. Un consultor político alguna vez me dijo que arriba de los 50 es todo tranquilidad, es todo paz y armonía. Debajo de los 30 hay que prender todas las alarmas y debajo de los 15 solo las Fuerzas Armadas te sostienen, porque nadie más te sostiene y la gobernabilidad es prácticamente imposible. Pero arriba de 50 es una tranquilidad. Eso es lo que normalmente tiende a estabilizarse. Fíjate lo que les pasó a nuestros vecinos. Gustavo Petro a los 6 meses 27 puntos. Gabriel Boric a los 6 meses 24 puntos. O sea, tener 60 puntos es un montón, es una cifra gigantesca con la forma en que recibió el país, con los incendios que tiene. Era normal que haya un proceso de bajar y lo que tiene que tender es a estabilizarse. Ahora, si sigue el proceso descendente, van a tener que empezar a prender alarmas, pero yo digo, arriba de 50 es todo paz y armonía, tienes gobernabilidad, la gobernabilidad está intacta. Hoy le oí a Osvaldo Moreno una cosa parecida en Ecoavisa, celebro que coincidan. No te vayas, tengo una última consulta que hacer, igual que mis 2 panelistas, después de esto, María Clara. Recordemos ahora como apenas hace 2 meses, precisamente el 6 de marzo, en Ver a su manera, nuestro director Carlos Vera le consultaba a Rafael Cuesta Caputi sobre las razones del éxito de este gobierno. Ha sabido hacer alianzas, tiene amigos. Los amigos no se atacan entre sí. El éxito del presidente puede estar sujeto a la estabilidad de la alianza. Necesitaba urgentemente tener aliados para poder aprobar sus proyectos de ley y lo ha conseguido. Yo pienso que de esta alianza el más beneficiado hasta ahora ha sido el gobierno. Eso fue hace 3 meses, más o menos. Vean el comentario de Rafael Cuesta esta semana y van a caber su giro y cambio de opinión y la forma muy sustentada en que desarrolla cada una de sus objeciones. Ahora, no quisiera concluir este segundo bloque, porque en el próximo no estaremos con Alejandro, sin que me saquen de una curiosidad. Todo lo dicho hasta ahora y lo que quedará por decir después, se resumiría en qué calificación tuya, Andrea, sobre 100 y por qué. 50 por las ganas, por el ímpetu, pero el otro 50 faltante es porque no ha sabido presentar acciones claras y mantener esas alianzas que son tan necesarias para la gobernabilidad. Ramiro, lo mismo sobre 100, ¿cuánto le pondrías y por qué? A ver, es que yo para poner una calificación lo tengo que comparar con algo o con alguien y con su espejo. Entonces no tengo contra quién compararlo. Para mí no es un gobierno exitoso, no son 6 meses exitosos. Para mí es un presidente que ha sabido resolver problemas en el camino y romper paradigmas de alianzas que eran inconfesables y que las puso sobre el tapete y le han jugado bien. Si llegas a tener que calificarlo como profesor y te preguntan, ¿pasa de año o no? ¿Lo pasas de año? A ver, esto es un parcial y en el parcial tiene buena nota. Ya. La tuya, Alejandro Zavala, sobre 100, ¿cuánto tras todo lo que te hemos escuchado y por qué? Yo le voy a poner 70 y lo razono. Por el absoluto cambio de paradigma en la cabeza de todos los que nos dedicamos a esto, manejo político, manejo comunicacional, liderazgo, y le voy a dejar esos 30 puntos porque ya ha enderezado el barco, ahora tiene que hacerle llegar a buen puerto. Esos 30 dejémosle en la gestión de seguridad, en la gestión económica, en la gestión de inversiones, y cuando llegue a esos 30 puntos en los próximos meses, aprobará con 10 o 100 sobre 100. Muchas gracias. Formidable el aporte de ustedes, no solo por la brevedad, sino por la profundidad. Y confío en que lo estarán disfrutando y luego digiriendo. Siendo muy corto, es muy denso lo que han dicho. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más elementos de análisis para ver cómo le ha ido en estos 6 meses al presidente Daniel Noboa. El tiempo de explicaciones y pretextos para el gobierno terminó. Empieza la etapa de ajustes, rectificaciones, renovación y verdadero cambio, o lo cambiarán a él en 9 meses. Y lo urgente está en la seguridad, la economía y la gestión. El tiempo se me ha volado, les decía a mis invitados, y es mérito de ellos. Han sabido tratar el tema con precisión, con puntualidad y sobre todo, lo van a notar cuando el programa termine, más que
mientras transcurre, ¿ya? Y sobre todo, con mucha densidad. María Clara. Estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que nos pueden ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro, TV, Canal 9, DiviNet o DVNet, Canal 12 y en Data MS Televisión, Canal 99. Un punto bajo y conflictivo en el manejo del presidente ha sido su relación con su vicepresidente. La abordó también en estos términos en España para la agencia EFE Casa América. Ella inicia su carrera política en la Revolución Ciudadana también y era afín al correísmo. No estoy de acuerdo básicamente en casi nada del comportamiento de la vicepresidenta en los últimos meses. También pienso que irse en contra de un propio gobierno es desleal. ¿Cuáles son las asignaciones habituales de acuerdo a la Constitución del Ecuador? De acuerdo a la banda, mis poderes sobre la Constitución. ¿Sabe cuál es la función de un vicepresidente en el Ecuador? Lo que le designa el presidente. Por lo tanto, decía la canciller, que fue más allá que el Ramiro de llamarla desleal, que ha sido ingrata e insinuó que puede ser removida porque ha incumplido primero las funciones que le encargó el presidente, que tienen que ver con lo que tenía que gestionar en Israel por la paz primero, y se ha dedicado a hacer declaraciones públicas de medios internacionales, desprestigiando, con razón o no, a este gobierno. ¿Debe ser esa la salida y el desenlace? A mí no me cuenten la historia de una relación conflictiva entre vicepresidentas, luego de yo haber trabajado al lado de Rosalía Arteaga. Así que conozco la historia, cómo se escribe, y conozco las diferencias que tienen entre presidente y vicepresidente. La lealtad del vicepresidente es con el país, no con el presidente solamente. Pero si la manda a enclaustrar en Israel, es porque no la quiere tener cerca. A Rosalía le pusieron cadenas en la oficina que va de un edificio a otro. No le daban el avión presidencial, la bloquearon. A esta mujer también. ¿Por qué? No sé. Pero yo veo que hay una línea a seguir para sacarla del cargo. Pero para eso necesita la Asamblea. Y para eso no se tiene que pelear con sus aliados. ¿Ves lo mismo, Andrea? ¿Y cuál debería ser el desenlace adecuado para esto? Es complejo tener un desenlace adecuado cuando vemos una relación rota desde la campaña. Y hablábamos de un informe que en base a ese informe o base a los objetivos que se le encomendaron podría destituirse. Entonces, desde el día 1 que la mandamos a Israel sabíamos que le íbamos a destituir porque este es un conflicto que lleva años. Pero no se lo buscó ella cuando desde la propia campaña incumplió con la directriz de hacer declaraciones que podemos decir que es algo formal, pero rompió la línea ideológica acudiendo a sus posiciones conservadoras extremas que no correspondían a lo que habían propuesto como equipo? Sí, pero también si ya sabías cómo era ella, entonces ¿para qué la escoges? Es que no sabías. Claro que no sabías. No tenían antecedentes de trabajar juntos. Preguntaron quién en Cuenca, a última hora la reclutaron, ha tenido un trabajo social. Todo el mundo sabía lo conservadora y libertaria que es ella. A mí no me puedes decir que eso nadie sí, sabía pero cómo no que era podía ella. ser tan inconsecuente. Me voy a meter en mis comentarios, pero tú ya sabías, y incluso hablando de esa entrevista que dice, tiene pasado correísta, entonces si yo no me quiero llevar con los correístas o no quiero que me vinculen con los correístas, ¿por qué me meto con una que tiene pasados correístas? Una última pregunta delicada. Tú y yo sí somos padres, tú no eres madre todavía. ¿No debía haber esta señora, cuando el vejamen llegó al extremo, de meter en la roca a su hijo por un delito que hasta ahora se está probado que sí cometió? Decir, ¿saben qué? Si someter a mi hijo a estas situaciones tiene que ver con que yo siga en el poder, renuncio. Aquí tienen el poder. A mí lo más importante es la vida de mi hijo. Esa vocación de mantenerse allí, aún a costa de las consecuencias contra su familia, ¿no demuestra una ambición desmedida? No, simplemente que no la vas a doblegar, porque cada uno tiene sus límites. Así lo interpreta Ramiro. ¿Tú cómo? De acuerdo, además el hecho de entregar la renuncia hubiera sido también mala comunicación para el gobierno, porque se diría entonces, estaríamos hablando de que el gobierno está utilizando a su antojo el sistema judicial para conseguir sus objetivos. Lo tratado aquí deja este punto en evidencia algo.
El gobierno se está debilitando a veces y perdiendo tiempo en batallas menores y en maniobras bajas. Y el poder no está para ese tipo de venganzas o de revanchas. Traten así a los delincuentes, traten así a los narcos. Ejerzan ese poder, ahora que estamos en conflicto armado interno, cumpliendo lo que se obligaron a hacer cuando enfrentan al enemigo, abatirlo, cosa que no se ve, sino tratarlo con mucha consideración, como hicieron con alguien muy conocido, aprendido recién en el campo, y llevarlo hasta donde está actualmente. La fuerza, el poder, todo el ejercicio que te da el Estado como respaldo contra el mal, no contra los disidentes. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El tiempo de explicaciones y pretextos para el gobierno terminó. Empieza la etapa de ajustes, rectificaciones, renovación y verdadero cambio, o lo cambiarán a él en 9 meses. Y lo urgente está en la seguridad, la economía y la gestión. Parte final de este apasionante y apretado análisis de los primeros 6 meses. Yo decía al principio, parecen 3 años, de Daniel Noboa. Concluimos con el rito que ustedes conocen a cargo de María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Corresponden, como bien dijiste, las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Vamos a iniciar en esta ocasión con Ramiro Cepeda. La primera, ¿ve usted en el horizonte, una vez que Jan Topic salió del juego presidencial, un rival peligroso para el presidente Daniel Noboa, sí o no? No ha salido Jan Topic, está simplemente en pausa. Le recordamos que las respuestas son en términos de sí o no. La segunda, ¿cree que el presidente Daniel Noboa debe de considerar reelegirse, sí o no? Y si él cree que sí, sí. La tercera, ¿debe renunciar la vicepresidenta de Daniel Noboa para no ser una piedra en el zapato, sí o no? No, ella que sea la piedra en el zapato es bueno. Gracias. Ahora las preguntas para Andrea Endara. La primera, ¿ve usted señales machistas en un gobierno que tiene mucha presencia de mujeres, pero poca participación de ellas, sí o no? Sí. La segunda, ¿es una decisión correcta suprimir el Ministerio de la Mujer y fundirlo dentro de otro que tiene que ver con la política criminal, sí o no? No. La tercera y última, la apertura de Daniel Noboa con los jóvenes le ha costado mucha ineficiencia a costa de la experiencia del equipo que incorporó, sí o no? Eso es un tal vez. Muchas gracias. Carlos. Andrea Endara y Ramiro Cepeda, gracias por su Es que no nos piden fabuloso aporte y chispeante participación. Hemos ensayado una evaluación muy ajustada, pero no por ello superficial, al primer semestre del presidente Daniel Noboa. Su firmeza respecto a la seguridad, su negativa a fomentar la impunidad con sus socios legislativos, el cumplir la palabra al generar la consulta y la necesidad de impedir más fugas de corruptos lo han sostenido. A ello se suma su estilo parco y punzante, así como la constancia de un trabajo incesante. Pero requerirá mucho más que eso para mantenerse y reelegirse. Los pocos y aislados aciertos del gobierno han disimulado sus grandes carencias. Equipo incompleto e inexperto, falta de política económica a largo plazo, escasa generación de empleo, ministros mudos o escondidos, descuido del sector eléctrico y petrolero, política internacional errática y, sobre todo, incapacidad de pasar de la fase 1 a la fase 2 del Plan Fénix. La población se ha resignado a sobrevivir con la inseguridad, pero no puede vivir sin liquidez. Eso se llama plata, dinero. Y aquello requiere concentrarse en medidas y políticas urgentes para el crecimiento económico. María Clara. Mañana a las 22 horas estaremos aquí y nuestra invitada será Gisela Molina. Hablaremos con ella sobre la denuncia contra la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.